noche, 5 días y por segundo día consecutivo verán que Mónica Gutiérrez está ausente del programa, pero de todas maneras esperamos que ella se integre o mañana viernes o el próximo lunes. No es nada de salud ni mucho menos, simplemente compromisos ineludibles. Pero en fin, ayer le había anunciado que Mónica y yo grabamos un programa el martes recién pasado en el canal 24 y 69 de Santo Domingo TV, los domingos a las 10:30 de la noche, que se repite a las 12 de la noche en los canales 12:45 de Teleradio América, y también aparece a las 12 el mismo domingo en teleradioamerica.com. El tema es el petróleo. En varias ocasiones en este programa hemos tratado el tema del costo de los combustibles en República Dominicana y el movimiento de todos los viernes en cuanto al cambio sube o baja de acuerdo a unos mecanismos, una fórmula que a mi criterio ha habido malentendido, y el primero que lo había entendido mal desde su inicio evidentemente es quien les habla. Siempre yo he tenido por costumbre en los últimos tiempos, cuando menos en este programa, de analizar o ver y anotar el precio del cierre del barril de petróleo. Por lo regular lo hago mercado futuro de 30 días, o sea, compra futura, contrato específico de futuro, 30 días, y ver el cambio que ha habido con el martes anterior. O sea, el martes de esta semana, compararlo con el martes de la semana pasada, y si había bajado, pues entonces podíamos anticipar que podía bajar el combustible en nuestro país, cuando menos la gasolina y el diésel. No estoy hablando del gas natural, el gas, en fin, porque eso no es del petróleo, pero hablando del diésel y la gasolina, fundamentalmente el Aftur, pero no tocamos el combustible para aviones, pero también surge del petróleo. Y entendíamos la fórmula que conocíamos a través de años, que se determinaba por el precio del barril ubicado en la costa occidental de Estados Unidos, específicamente California, y era el precio del barril del producto. Hay diferentes tipos de producto, uno más pesado, otro más liviano, que es el de Texas Occidental Intermedio, el WTI intermedio, que es el producto liviano, que es el de referencia en los Estados Unidos. En el mundo del petróleo hay dos precios de referencia. Uno es el de Texas, y el otro es el de Brent, que se cotiza en Londres, y ese cubre todas las otras producciones del mundo, el otro mercado fuera de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos se distingue, entre otras cosas, porque el precio, aún siendo un petróleo liviano, que es el de mejor calidad, ha tenido la tendencia a estar por debajo del precio del mercado ya más generalizado, el resto del mercado. Una característica es que se debe a que el mercado americano es mucho más estable en su producción, y por consiguiente tiene un beneficio en que sale más económico. El resto está sujeto a mayores riesgos por asuntos geopolíticos, problemas de producción, problemas de entrega, situaciones de guerra o de embargo, como el caso de Irán, que los americanos vuelven a imponer, y por consiguiente el producto pues tiende a ser algo más elevado. También se tratan de diferentes países, algunos con problemas serios que le impide cumplir con la cuota que le corresponde, y por consiguiente es mucho, vuelvo y repito, está sujeto a mayores riesgos y por consiguiente cuesta más caro. Estados Unidos es un solo mercado, un solo productor. Entonces, una de las cosas era que por algún motivo aquí se impuso eso de acuerdo al precio que cita la revista Platts. La revista Platts es el ente reconocido sobre precio del sector energético en el mundo, y por consiguiente se puede utilizar como referencia, y ese precio que aparece en la revista Platts
es el que aquí se usaba al cierre de los mercados los martes. Y yo me permitía el lujo, como dije anteriormente, de decir, bueno, va a subir o puede bajar esta semana. Sin embargo, analizando en detalle la publicación de las autoridades, específicamente el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que aparece en la prensa, bueno, no sé si ustedes verán esto, pero realmente lo verán, esto es de un periódico de amplia circulación, y aparece los precios, usualmente, creo que estos salen, no me acuerdo si son los sábados o seguramente el sábado, que aparece, o el lunes, cuando ya se ha anunciado los precios para la semana, esa misma semana, se anuncia, como ustedes saben, los viernes para que entre en efecto el sábado. Y aquí podemos ver que esa referencia que usábamos nosotros como el producto del barril de petróleo en Estados Unidos, y que cuestionábamos por la sencilla razón que en este país tenemos una refinería que tiene capacidad para 33 mil barriles diarios, y este país consume más de 150.000 barriles diarios, el equivalente de eso en combustible, y por consiguiente siempre cuestionamos de cómo es posible que pensemos en el valor de la materia prima cuando en realidad aquí importamos combustible, importamos ya productos terminados, o sea, subproductos del petróleo. Y efectivamente, cuando se me ocurrió analizar esto, me di cuenta de que no, de que aquí los precios están basados y fundamentados correctamente en el valor, lo que podemos llamar precio paridad de importación de cada producto. Y aquí en este desglose podemos apreciar no solamente el precio que se le asigna en pesos dominicanos y a la tasa que se le asigna, en este caso último 49 pesos con 79 centavos, esta tasa que se informa y a la vez indica los impuestos que se pagan por cada producto y por supuesto lo que percibe el distribuidor, el detallista, comisión por transporte, etcétera, un desglose de los gastos asociados con ese producto una vez llegan al territorio nacional y termina con el precio al consumidor, el precio que todos pagamos. Ha habido artículos y comentarios sobre cómo es posible que baje el petróleo y aquí suba los combustibles. Y para eso hay varias explicaciones. En el programa que citamos anteriormente de Entre Puntos, lo tocamos con muchísima extensión, porque afortunadamente en ese programa tenemos una hora. Esa hora se convierte posiblemente en 50 minutos, que permite desarrollar el tema con más amplitud y detalle. En el caso de aquí, que tenemos 20 a 21 minutos de proyección, nos es más difícil a veces profundizar en el tema. Pero de todas maneras me parece oportuno indicarle esto con respecto al precio. No tenemos el tiempo para desarrollar el tema que tocamos, como los riesgos internacionales, los elementos que inciden en la producción, los factores geopolíticos que influyen en la misma producción y precio, la manera en que se manejan la oferta y demanda, el cartel de la OPEP, en fin, una serie de componentes que inciden constantemente en el combustible, específicamente en el petróleo. Y también tocamos las fuentes alternativas que hay de energía y las limitaciones que aún existen, y entre otras podemos informarle, porque es corto, que se estima las reservas comprobadas en el mundo en 1.7 trillones de barriles. El consumo, sabemos que el consumo diario anda muy cerca de los 100 millones de barriles diarios y que aumenta en 1 a 1.23 millones diario, anualmente, que va acorde al desarrollo y crecimiento de las economías. Estados Unidos, su economía va creciendo de un 2 y pico por ciento, 2,6, 2,7, posiblemente llega al 3 este año. China ha bajado un poco, pero está por encima del 6, nosotros estamos por encima del 6. En fin, países que la economía mundial puede ser que crezca en un 3,5
5% posiblemente este año, ese crecimiento hace que aumente también el consumo de ese producto. Entonces, aquí en República Dominicana lo que nos afecta es que cuando hablemos de una alza o baja del precio, que veamos entonces estos componentes. Es muy difícil que nosotros tengamos acceso, al menos que compremos Plat, y veamos cómo se cotizan el galón de gasolina, el galón de diésel, el galón de gasolina premium. En países como Estados Unidos, por ejemplo, no necesariamente hablamos de gasolina premium y gasolina regular. Se habla de gasolina por octanaje, 96 de octanaje, 94, 92 de octanaje. El octanaje se precisa en cuanto se vaya a surtir la gasolina y el precio va acorde a ese octanaje, que es sencillamente la fuerza, la calidad de la gasolina que permite que el vehículo pues circule no solamente más cómodo, sino también a más distancia con esa gasolina que la otra, que es más diluida. Ese elemento, aquí nosotros comparar premium y regular, tendríamos que ver qué octanaje tiene cada uno y precisarlo para compararlo con esos mercados. Amén de los estudios individuales de que se cotizan los mercados internacionales por cada uno de estos productos, y lo que queda fuera realmente y en plano muy secundario como una referencia que realmente no incide directamente en los precios de los combustibles que nosotros importamos aquí, finalmente sería el precio del barril de petróleo. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos con ustedes. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex ha podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex ha podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Como les decía, el precio en República Dominicana, para ya que este tema quede ya claro y no tengamos problemas, lo que se ha cuestionado muchas veces es cómo es posible que el petróleo baje en los mercados internacionales y nuestra gasolina aquí suba, por ejemplo. ¿Qué puede incidir en ese elemento? Bueno, en primer lugar hay que considerar que el petróleo puede subir o puede bajar, pero ese petróleo hay que elaborarlo. Ese petróleo va a lugares donde se deposita para después procesarlo. Hay un periodo donde el mercado puede ir hacia un lado o al otro lado, hacia el alza o la baja. Lo otro es, evidentemente, que afecta directamente al costo de la refinación.
La refinación usa también combustible, el proceso de refinación. Por consiguiente, si el costo de combustible ha subido, entonces, aunque haya bajado el costo de materia prima que se va a utilizar, el costo del proceso también es más elevado. El costo de transporte, que va acorde al precio del combustible. Siempre hay un rezago, siempre hay un periodo de lapso entre un precio y el cambio que entre en efecto. Pero en este caso hay que considerar también los inventarios, si hay mucho inventario de combustible, si hay mucho inventario de petróleo. En la época en que el petróleo bajó mucho, los países productores de petróleo depositaron una cantidad enorme del producto en buques cisterna que estaban anclados cerca, pero a cierta distancia de las costas de los países productores. Y usaban estos buques como buques para crear o mantener el inventario de un precio que era muy bajo y que preferían retenerlo para que aumentara, por ejemplo, la demanda y restringir la oferta. Y hubo un periodo que eso fue así. A medida que ya fue subiendo el precio del combustible, precisamente por ese efecto, entonces esos buques, ese inventario se fue reduciendo también. Quiere decir que dentro de la oferta y demanda, que es el mercado que hablamos, hay que considerar que en la oferta no solamente está el petróleo depositado para refinar, está también los productos terminados depositados para entregar y vender mejor dicho, y entregar. Eso incide también en el precio. Incide también obviamente en el precio en un país determinado la tasa de cambio, la divisa. Este negocio de petróleo se cotiza y se maneja en dólares de los Estados Unidos, todo el petróleo. Por consiguiente, si la moneda deprecia, en nuestro país está muy marcada, muy controlada la depreciación, y por consiguiente sabemos que en lo que llamo de año se ha depreciado el peso frente al dólar en un 4% aproximadamente, que de hecho casi coincide con la tasa de inflación. Esto es anual, está muy medido, está muy calculado por el Banco Central, pero hay países que la moneda quedan libres, flotándose libre, y que un cambio cualquier cambio de política, sea monetaria o de cualquier otra índole, puede afectar una subida o una baja marcada, impactante, y que de buena primera, de una semana a otra, ese petróleo resulte más costoso, no solamente porque haya subido el petróleo, sino porque la moneda nacional se ha depreciado frente al dólar. Eso también incide en eso. No hay que olvidar también el factor de los impuestos. Los impuestos, un porcentaje del valor. Si baja, pues menos impuestos, si sube, pues más impuestos. En el caso, por ejemplo, del combustible, de la gasolina premium, nosotros pagamos 88 pesos aproximadamente, cuando el precio está en 113 pesos. Eso es un 80% casi de impuesto sobre ese producto. El diésel en el país, que resulta menos costoso que la gasolina, es contrario a los mercados de Estados Unidos y Canadá y países más desarrollados que el nuestro. Aquí evidentemente se favorece, el Estado favorece al diésel, el diésel regular, y lo que se paga de impuestos en un galón de diésel regular, que vale, por ejemplo, cerca de lo que puede valer un galón de gasolina premium, en este caso se cita 109 pesos, el premium está en 113, el valor de paridad de importación en pesos dominicanos antes de añadirle los impuestos, costo de detallista y costo de transporte, etcétera. La gasolina 113 paga 88 pesos de impuestos, y el gasoil con 109 solamente paga $55 de impuestos. Se entiende que el Estado reduzca el impuesto sobre el diésel porque todo el transporte público y el transporte de mercancías en el país y el equipo pesado, sea de construcción, sea equipo de agrícola o lo que sea, es diésel. Y por consiguiente, si le van a imponer el mismo impuesto al diésel que a la gasolina, entonces ustedes se pueden imaginar el impacto que eso tendría desde el transporte público a todo lo demás. Entonces se favorece. Por eso en este país hay digamos un beneficio
en tener un costo al diésel, en ponerle un precio al diésel por debajo de la gasolina. Pero eso es un fenómeno para nosotros. Eso es la manera que los gobiernos, no solamente el dominicano, manejan. Del momento que haya impuesto en un producto como la gasolina, que es de elevado consumo, y en nuestro país proporcionalmente tal vez más, porque el transporte público es deficiente, y por consiguiente todo el mundo que tenga recursos de clase media, digamos, adquiere un vehículo, y si la clase media o el nivel de ingreso se lo permite, pues adquiere un vehículo por cada persona en la familia que maneje. Y hay familias que tienen 2 o 3 vehículos, porque el transporte público realmente a ese nivel no se considera. Y por consiguiente vemos la cantidad de vehículos que circulan. Eso obviamente impone un elevado consumo de combustible. El combustible es importado. Todo esto en nuestro país se traduce en el hecho de que tenemos un déficit en nuestra balanza comercial de unos 7.000 millones de dólares anuales. Este año se titula el año de las exportaciones. Yo he mencionado en diferentes ocasiones que no se trata solamente de aumentar las importaciones, sino de ver cómo podemos sustituir alguna de esas importaciones con producción nacional. Darle un valor agregado al sector agrícola, eso se ha considerado, no solamente incrementar la producción, sino darle un valor adicional a esa producción, enlatar productos, mejorarlo, en fin, un valor agregado. Y eso evidentemente habrá que hacerlo. Nosotros tenemos que buscar la manera de no importar, como yo he visto aquí, productos sencillos, escobas importadas de Centroamérica. Tenemos que buscar la manera de fabricar escobas dominicanas, que las podemos hacer igual o mejor calidad, a un precio evidentemente igual o más asequible, y si es de esa calidad y de ese precio, evidentemente la podemos exportar. Hay un hecho sumamente importante en las negociaciones de libre comercio. Al eliminar los aranceles a las importaciones, nosotros nivelamos las reglas del juego con los productores foráneos. Y si ellos pueden vender aquí un producto de una calidad superior a la nuestra por un precio igual o inferior, entonces no somos competitivos para exportar tampoco, porque si no podemos competir en nuestro patio, no vamos a poder vender nada fuera. Por consiguiente, tenemos que buscar de aumentar la calidad, el volumen de producción, que baje el costo y competir primero en nuestro mercado. En el momento que compitamos en nuestro mercado, podemos reducir parte de las importaciones que crean o aumentan ese déficit comercial, y a la vez llevarlo un paso más adelante y exportarlo para aumentar también el ingreso por concepto de las importaciones. En fin, ya llegamos al final. Espero que haya sido de interés el tema, y contamos con ustedes mañana otra vez más en 5 días. Que pasen buenas noches.